Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar, inclinar nuestros rostros y venir en oración delante de nuestro Dios, pedirle que nos bendiga, que nos dirija, que vaya en pos de nosotros en ese momento que estudiamos su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos reunido nuevamente en tu casa hoy domingo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de relacionarnos contigo, de poder alabarte, Señor, presentar estos cánticos, estas alabanzas, poder exaltar tu nombre, Señor, y proclamar lo bueno y glorioso y magnífico que tú eres, Señor. Gracias también por la oportunidad que tú nos das semana tras semana, Señor, la oportunidad de estudiarte, de verte a través de las Escrituras, de ser confrontado, de ser edificado, Señor, de ser desafiado por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no dar este privilegio por sentado, pero a la vez ayúdanos también a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que en esta mañana, Señor, los principios y las verdades que estudiemos y aprendamos, Señor, que podamos también aplicarlo en nuestra vida y ponerlo por obras. Padre, danos corazones sensibles a ti, corazones sensibles a tu palabra, para que podamos, Señor, ser edificados por ella en esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor. También te imploramos por nuestro pastor que en esta mañana no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, para que tú le des una pronta recuperación y pueda, Señor, estar con nosotros nuevamente. Gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído. Gracias por cada uno de los amigos e invitados que también tú has traído a tu casa. Permítele, Señor, que ellos también puedan ser bendecidos por medio de la predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos y confiamos esto gracias a Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es un tema un poco denso, con muchas implicaciones y mucha relevancia en nuestro día a día y nuestra vida cotidiana. Por ende, les vamos a entrar de una vez en materia, y a la vez que le pido su gracia y su paciencia con este sermón, ya que le advierto que puede que se extienda un poco más de lo usual. Aquella persona que tenían la esperanza de ver el final del juego, el Señor tiene mejores cosas para nosotros. Vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 5 y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Que Dios bendiga su santa palabra en esa mañana. Muchos de ustedes recordarán que seguimos estudiando el Sermón del Monte, estos capítulos de Mateo que comprenden los capítulos del 5 hasta el 8, finales del capítulo 7. Y la última vez que predicamos sobre el libro de Mateo, habíamos concluido una sección que relacionaba con la ley de Moisés. ¿Cuál era la relación que tenía Dios, o mejor dicho, cuál era la relación de Jesús que tenía con respecto a la ley? Ustedes recordarán que en los versículos 17 al 20, Jesús expone, número 1, cuál es la supremacía y la autoridad de la ley. Él comienza diciendo en el versículo 17 que no penséis que he venido a abrogar la
ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Jesús anuncia que su propósito no era abolir la ley, sino cumplirla aquí en esa tierra y en el ministerio que le iba a llevar a cabo. Exaltar también su perpetuidad era lo que nosotros vemos en el versículo 18, cuando él dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Y al mismo tiempo condena la interpretación o el uso incorrecto de los escribas y fariseos de la ley, cuando dice en el versículo 19 que de manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y eso era una referencia directa al modo de enseñanza y al contenido de la enseñanza de los escribas y fariseos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en esta porción? Y es algo que nosotros vamos a ver durante todo el Sermón del Monte. Es un tema recurrente que pernea todo el Sermón del Monte, y es el contraste que vemos entre la justicia que el ser humano, entre la justicia que el hombre ofrece a Dios, versus la justicia que Dios demanda del hombre. Lo que el hombre quiere hacer para agradar a Dios y lo que Dios espera del hombre que debe hacer para agradarle a Él. Y vemos esto permeado durante todo el Sermón del Monte, y lo vemos acentuado cuando llegamos al versículo 20, que dice el Señor Jesucristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y habiendo concluido esa parte en el versículo 20, Jesús comienza a mencionar por medio de 6 ilustraciones cómo esto se vuelve realidad. En los versículos que comprende del 21 al 48, Jesús nos da 6 ilustraciones en las cuales nos enseña lo deficiente que eran los escribas y fariseos. Número 1, en entender y en aplicar correctamente la ley de Dios en su vida, y por consecuencia lo deficiente que era la justicia que ellos predicaban y que ellos vivían. Jesús comienza a hablar y utiliza como ejemplo el homicidio, que es el que vamos a ver en esta mañana. Habla acerca del adulterio, del divorcio, del juramento, y termina hablando del trato hacia nuestros enemigos. Y este es el tema que vamos a estar desarrollando en esa mañana, y Dios mediante en los domingos siguientes. Estas 6 ilustraciones que aquí vemos a partir del versículo 21 y lo que resta del capítulo 5. Hoy vamos a ver, como habíamos dicho, el homicidio, y vamos a ver 3 afirmaciones que hace Jesús en este pasaje. 3 afirmaciones que él hace con respecto al mandato, al 6º mandato de no matarás. El título del mensaje para aquella persona que lleva nota es: el corazón de un asesino. El corazón de un asesino. Y rápidamente vamos a entrar en materia. ¿Qué es la primera afirmación que hace Jesús en este pasaje? Lo primero que vemos en el versículo 21, él comienza a mencionar cuál es la equivocación de los fariseos y escribas, o cuál es la equivocación en este mandato. Pero hay una frase que es sumamente importante que definamos, y una de las razones por las cuales el estudio de esta mañana va a ser un poquito extenso es porque vamos a ver muchas verdades con respecto a esta sesión que hay que aclararlas y hay que exponerlas de primera mano para poder entender todo el resto del pasaje y del capítulo que tenemos frente a nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí, o qué quiere decir cuando el Señor comienza diciendo en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos? Número 1, ¿quién fue que habló a los antiguos? ¿Quién es que le dijo estas palabras a los antiguos? De primera instancia podemos asumir que Jesús está haciendo referencia de Moisés. Es decir, Moisés habiendo dicho estas palabras al antiguo Israel. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? El texto lo dice claramente: no matarás. Claramente esto es una referencia a uno de los 10 mandamientos dados por medio de Moisés, por medio de Dios, por palabra de Moisés. A simple vista, esta es la interpretación que nosotros podemos sacar. Jesús está diciendo: oísteis que Moisés dijo al pueblo de Israel, no matarás. Y en dado caso, Jesús está haciendo referencia directa a la ley de Moisés, a la ley que fue dada en el Pentateuco. Sin embargo, pensar de esta forma o asumir esta interpretación
plantea algunos conflictos fundamentales que si no explicamos, como habíamos dicho, y si no entendemos, no vamos a poder apreciar el verdadero corazón de este pasaje y el mensaje que el Señor quiere comunicar. ¿Cuáles son algunos principios de interpretación que vemos con este acercamiento? Número 1, la evidencia que nosotros vemos en el versículo 22 de cómo Jesús hace un contraste entre ambas enseñanzas. Comienza diciendo en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, y en el versículo 22 dice, pero yo os digo. ¿Qué quiere decir ese pero yo os digo? A diferencia de lo que dijo Moisés, en otra palabra, Moisés dijo una cosa, explicó algo, pero yo os explico otra cosa diferente. Esto también hace una afirmación de superioridad, en el sentido de que, pero yo os digo, da la impresión de palabras que están por encima de las palabras de Moisés. Lo que Moisés dijo es una cosa, pero lo que yo estoy diciendo hace a un lado las palabras que Moisés dijo por medio de inspiración del Espíritu Santo. Y esto se opone directamente a lo que Jesús había dicho anteriormente en el versículo 17, cuando él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Jesús claramente había dicho que su misión y su propósito no era anular la ley de Moisés, no era modificarla, no era contradecirla y mucho menos descalificarla o echarlo a un lado como pudiéramos apreciar a simple vista. Cuando Jesús, también vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, que cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, Él nunca utiliza estas palabras, oísteis que fue dicho. ¿Cuáles son algunas de las frases que Él menciona? Dice, escrito está. O como está escrito, recalcando la palabra que había sido revelada por medio de los profetas, por medio de los siervos del Señor, y que fue escrita. Pero no dice esto en este pasaje. No dice porque escrito está, no matarás, sino que dice porque oísteis que habéis oído. Y tercero, porque ese es un conflicto de interpretación, porque simple y llanamente no encaja en el contexto del pasaje. El contexto del pasaje nos indica que Jesús está hablando de las costumbres y tradiciones religiosas de los fariseos. En el versículo 19 Jesús hace alusión, como habíamos dicho, el hecho de que los fariseos y escribas ignoraban y omitían los pequeños mandamientos. Y en el versículo 20 también hace referencia y hace un juicio negativo sobre la justicia de los escribas y fariseos, que si queríamos entrar al reino de los cielos, nuestra justicia debía ser por encima y mayor que la justicia de ellos. O sea que partiendo de este concepto, partiendo del contexto del pasaje, partiendo de las palabras del Señor Jesucristo y también los factores gramaticales, podemos deducir que a lo que Jesús está haciendo referencia aquí cuando dice, oíste que fue dicho, no es precisamente a la ley de Moisés y a la palabra que fue revelada en el Antiguo Testamento, sino a la interpretación que tenían los fariseos y escribas de la ley de Moisés. En otra palabra, Jesús está haciendo referencia a las costumbres y tradiciones de los judíos y fariseos y de los rabí. Jesús no está criticando aquí, ni está omitiendo o está desafiando lo que es la autoridad de las Escrituras o de la ley de Moisés. Todo lo contrario, lo que está es criticando la interpretación de los fariseos y escribas que vemos aquí. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos habían partido de este principio y habían creado leyes y habían creado costumbres a partir de la palabra de Dios, pero tales costumbres y tales leyes y tales tradiciones se habían alejado del verdadero espíritu del mandamiento, del verdadero espíritu de la palabra de Dios, y por consecuencia habían creado una religión basada en costumbres y tradiciones en vez de la palabra escrita de Dios. Los escribas y fariseos habían dado tanta importancia a la costumbre y tradiciones que no se habían percatado que tales costumbres y tales tradiciones se habían alejado de la palabra de Dios que ellos buscaban cumplir. Y haciendo esto, exaltando la tradición y exaltando la costumbre, ellos menospreciaban la palabra de Dios.
Y aquí hay una aplicación sumamente importante para nosotros. Y es el hecho de que también nosotros podemos caer en el mismo error que caían los fariseos. En el sentido de tomar una palabra y partir de un principio bíblico, porque lo que ellos decían era cierto. La Biblia dice no matarás. Pero la forma como lo interpretaban, y vamos a ver más adelante, era diferente a lo que verdaderamente significaba el mandato de no matarás. Todos reconocemos la ilustración de aquella pareja recién casados en la cual se casan y están en la casa y están preparando la cena y viene la mujer y le prepara un pescado a su esposo. Y antes de preparar el pescado, agarra el pescado y le corta la cabeza y le corta la cola y lo cocina. Y el esposo, en su incógnita y en su duda, le pregunta: mi amor, ¿y por qué tú haces eso? A lo cual ella dice: bueno, así fue que me enseñó mi madre. Y cuando regresa y se junta con la suegra, le pregunta: ¿y por qué usted le enseñó a su hija a cortar la cabeza y la cola del pescado? Bueno, así fue que me lo enseñó mi madre también. Y cuando pudo entonces hablar con su abuela de su esposa e indagar: ¿y por qué usted le cortaba la cabeza y le cortaba la cola del pescado? La respuesta de ella fue simple y llanamente: porque el sartén era muy pequeño y no me cabía. Pero este principio no lo habían traducido y llegamos a un momento en el cual esta persona cortaba la cabeza y cortaba la cola teniendo un sartén suficientemente grande, pero había descansado en la tradición y en la costumbre que había sido comunicada en su familia. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos que hacer? Nosotros también podemos descansar mucho en las tradiciones y costumbres sin conocer el verdadero propósito y principio de la palabra de Dios. En la Reforma Protestante, que fue liderada por Martín Lutero, esto fue uno de los factores fundamentales que inició la Reforma. El hecho de que cuando Martín estudiaba las Escrituras se dio cuenta que muchas de las prácticas y tradiciones de la Iglesia Católica Romana no tenían fundamentos bíblicos, aunque aparentaban ser bíblicas y religiosas, pero carecían de principios y de una zapata bíblica en la palabra de Dios. Posiblemente no necesitemos una reforma eclesiástica, pero posiblemente necesitemos sí una reforma personal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Por qué nosotros hacemos nuestros devocionales de esta o aquella forma? ¿Por qué nosotros oramos y mencionamos estas palabras y oramos de esta forma o tal forma? ¿Por qué criamos nuestros hijos de esta manera? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos en primera instancia? ¿Qué buscamos? ¿Bajo qué precepto y qué principio bíblico nos fundamentamos para asistir a la iglesia? No estamos diciendo que estas cosas sean malas, no lo son. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo hacemos, hermanos? Y si la respuesta no puede ser sustentada por medio de la palabra de Dios, y si la respuesta es simple y llanamente porque así es que siempre se ha hecho, porque así fue que me enseñaron, o porque así es que ha sido la costumbre, no somos diferentes a los escribas y fariseos. No estamos haciendo distinto a lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Pero ¿cuál es la interpretación que daban los escribas y fariseos sobre este sexto mandamiento que dice no matarás? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es el problema? Aquí vemos entonces la segunda afirmación, que es la corrección que hace Jesús sobre esta enseñanza de los fariseos. El sexto mandamiento se encuentra en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17, donde dice no matarás. Y eso es algo que todos nosotros conocemos. Pero ¿cómo interpretaba entonces el judío, por medio del fariseo y del escriba, este mandamiento? Ellos simplemente se limitaban a la letra del mandamiento. Y le voy a explicar un poco lo que eso significa. Cuando ellos miraban este mandamiento y decían no matarás, ¿qué es lo que ellos decían? El Señor nos está diciendo que no podemos matar, que no podemos quitarle la vida a otra persona. Podemos pelear con tu hermano, podemos odiarlo, podemos despreciarlo, podemos desearle el mal a nuestro hermano, siempre y cuando no lo matemos. Esto era lo que enseñaban, esta era la forma como ellos se acercaban a esta ley. Si lo matas, entonces quebrantas la ley y debe ser sometido a la justicia, como dice en el versículo 21, que debía ser, que era culpable de juicio, era culpable de pena de muerte.
Pero si no lo matabas, tú estás bien. No hay problema, eres un hombre piadoso y estás honrando y agradando al Señor por cuanto cumpliste el mandamiento. Los escribas y fariseos estaban haciendo lo que muchos de nosotros hacemos con frecuencia. Y estudiando sobre este pasaje me vino a la memoria una etapa de nuestra juventud, posiblemente alguno de mis contemporáneos pudiera identificarse, donde uno de los temas que siempre eran tratados y que siempre llamaba la atención de los jóvenes era cuando se hablaba acerca del noviazgo. Y la razón por la cual llamaba mucho no era porque nosotros en sí, y estoy generalizando por eso, no era el hecho de que nosotros queríamos hacer un noviazgo que glorificara al Señor y que se asemeje más a la imagen de Cristo, sino porque queríamos saber hasta dónde podemos llegar sin pecar. Hasta dónde podemos llegar en ese noviazgo sin tener que sufrir las consecuencias de haber pecado y haber desafiado la palabra del Señor. Nuestra preocupación no era el sentido de qué tan lejos podemos estar del pecado, pero la preocupación era qué tan cerca podemos acercarnos del pecado, pero sin pecar. Y eso es precisamente lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Y lo hacemos hoy en día también de diferentes formas. Podemos ocultar la verdad, decimos. Podemos ocultar la verdad siempre y cuando no hablemos mentira. No tenemos que decir mentira, pero podemos ocultar la verdad. Podemos tener una relación sentimental con aquella persona siempre y cuando no cometamos el pecado de adulterio. Podemos malgastar los recursos y tiempos de nuestro empleador, de la compañía a la cual nosotros trabajamos, siempre y cuando no le robemos. Y así se acercaban los escribas y fariseos y así nos acercamos hoy en día. Los escribas y fariseos se enfocaban en el pecado explícito, pero no en el pecado implícito. Miraban el follaje del pecado y decían, mire qué calamidad, no podemos hacer esto. Pero no miraban a la raíz del pecado, lo que producía en sus corazones el que ellos cometieran tales pecados. ¿Y cuál es la corrección que le hace Jesús? Jesús le dice a los fariseos, ciertamente tu interpretación no es incorrecta. Jesús no desmiente el hecho de que la ley dice no matarás. No es incorrecta, pero es incompleta. Es incompleta porque no abarca todo lo que la palabra trata de decir. Porque el hecho del mandamiento que dice no matarás abarca mucho más que simple y llanamente no quitarle la vida a una persona. Y el Señor utiliza 3 ejemplos para hablar de este pecado implícito, para decir lo grave que era la condición del corazón, al igual que era la condición del comportamiento. Y los dice aquí en los versículos 22, y voy a leer nuevamente, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Qué está diciendo Jesús por medio de estos 3 ejemplos? Bueno, el primer ejemplo vimos que dice cualquiera que se enoja contra su hermano. Y la palabra enojar aquí en el griego da la idea de que esta persona no fue provocada a ira. No fue provocada por medio de acciones, sino que simple y llanamente ha decidido enojarse contra su hermano. Habla de una ira y de un enojo que no pueden ser justificadas con razones justas. Y no tenemos tiempo de hablar de lo que es la ira en el sentido justo y piadoso, porque el tiempo no nos alcanza. Pero basta mencionar que en Romanos capítulo 2, versículo 5 nos dice que Dios se aira contra el hombre por la dureza de su corazón. Y dice también en Mateo 21, del 12 a 13, que Jesús se airó contra los vendedores del templo y volteó las mesas de los comerciantes. ¿Por qué? Porque habían profanado la casa de su padre. Razones justas, razones legítimas. Pero el texto indica aquí, y el idioma original, de que esta persona que se enojó con su hermano no tenía una razón justificable, no tenía una causa por el cual debiera de enojarse.
Y dice aquí que sería sometido al juicio. Este juicio es simple y llanamente la condenación o el juicio de la sociedad ante el homicidio, que era, como habíamos dicho, la pena de muerte. Después dice en el segundo ejemplo, cualquiera que diga necio a su hermano. Y esta palabra necio es una palabra en arameo y es la palabra raka, la cual significa vacío. Y hace referente a un vacío intelectual, a una persona que no tiene inteligencia, que no tiene carencia. Y es un insulto, es un abuso verbal. Debatía si no utilizar el ejemplo dominicano de cuál sería su equivalente, pero decirle raca a un judío sería lo mismo que nosotros decirle un tubérculo a un dominicano. Y todos saben a lo que me refiero. Y esa era la idea, la connotación que usaba el Señor Jesucristo cuando decía que cualquiera que le diga a su hermano raca o necio será culpable y debería ser presentado ante el concilio. Y este concilio no es nada más y nada menos que el Sanedrín, la suprema corte de justicia del pueblo hebreo. Y el tercer ejemplo que dice, habla de fatuo. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano. La palabra fatuo en el diccionario de la Real Academia significa lleno de presunción o vanidad, infundida y ridícula. En otras palabras, es una persona necia o insensata. Y dice aquí la palabra que tal persona recibirá la condenación del infierno de fuego. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es el principio que enseña el Señor Jesucristo? Lo que está diciendo es, número uno, no hay una diferencia entre el homicida y la persona que piensa mal o habla mal en contra de su hermano. Los tres ejemplos que el Señor utiliza, uno habla del sentimiento que tiene una persona hacia su hermano y los otros dos hablan de un vocábulo, de una expresión, de un abuso verbal, por así decirlo, ante su hermano. Y el Señor eleva estas tres faltas al punto tal que dice, es culpable de juicio, al igual que el homicida, y es culpable de ir al concilio, a la Suprema Corte de Justicia. Y si le llamas necio a tu hermano de una forma despectiva, de una forma odiosa, de una forma humillante, pues entonces eres digno del infierno, del fuego. Tanto el homicida como el que desprecia a sus hermanos merece el mismo castigo. Y el homicida no es solamente aquel que le quita la vida a alguien, sino que el homicida también es aquel que está airado contra su hermano. El homicida también es aquel que aborrece a su prójimo, aquel que desprecia a su hermano, que insulta a su prójimo, aquel que guarda rencor contra su hermano. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús eleva la ira y el enojo hacia una persona al mismo nivel de homicidio? Todos nosotros nos hemos enojado, pero yo espero que nadie pueda decir que yo he matado. Eso es algo muy escaso que podemos encontrar en nuestra sociedad a manera de per cápita, pero creo que todos en esta habitación en algún momento u otro nos hemos enojado o hemos manifestado esta expresión. ¿Por qué el Señor eleva la ira y el enojo a este punto del homicidio? Vamos a ver por qué. Y nuevamente no vamos a tener tiempo de verlo todo lo que significa airarse y enojarse, pero vamos a tratar de hablar solamente lo que es respectivo y relevante para el pasaje. La ira, hermanos, es la cuna del homicidio. Es el lugar de nacimiento del homicidio. Es el pecado de la ira que impulsa a un asesino. Tanto el que mata como el que le llama necio a su hermano son movidos por el mismo sentimiento. Tanto el que asesina como el que aborrece a su prójimo es motivado por el mismo sentimiento de la ira. Todos nosotros en realidad somos asesinos encubiertos. Todos nosotros tenemos esta tendencia de quitarle la vida a una persona.
Quitemos las consecuencias del homicidio. Si no existieran leyes en nuestro país que condenara el homicidio, si no existiera una cárcel, un juicio, ni siquiera el descrédito de la sociedad de que seamos homicidas. Y si quitásemos también las consecuencias espirituales, que Dios remueva de su palabra el hecho de que el homicidio no es un pecado y que no va a traer condenación. Y si en nuestro corazón el odio alberga y tiene el tiempo suficiente para ser sembrado y germinar y llevar fruto, tarde o temprano también seremos homicidas. Tarde o temprano también quitaríamos la vida y seríamos asesinados, o mejor dicho, asesinaríamos. Todo el que transita la carretera del odio y enojo, transita una carretera cuyo destino final es el homicidio. Y puede que no hayas llegado todavía, pero estás caminando en esta dirección. Y si estamos caminando en esta dirección, y si tenemos los mismos sentimientos y los mismos impulsos que un asesino, simple y llanamente no hemos consumado nuestro pecado, ¿no somos también culpables de homicidio? Como dice el Señor Jesucristo. ¿No está en nosotros también el deseo de quitarle la vida a nuestro hermano o prójimo? Las escrituras están llenas de ejemplos e ilustraciones de esto, pero yo quisiera llamar la atención sobre un ejemplo, y es precisamente el primer homicidio que encontramos en las escrituras, la historia de Caín y Abel. Y yo voy a leer los pasajes de Génesis que comprende el capítulo 3 a los versículos 3 y 8, pero voy a hacer la salvedad de hacer la lectura en otra versión, que es la versión de las Américas, solamente porque la forma como lo presenta va más relacionado al tema y al contexto que estamos estudiando. Dice así, Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de su oveja y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y quisiera que me acompañen a otro pasaje, y aquí les voy a pedir que vayan conmigo. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 10 al 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 16. Vemos aquí cómo el apóstol Juan interpreta este suceso que vemos aquí entre Caín y Abel. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 16. Dice así, versículo 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, aborrecer, despreciar, desechar a mi hermano es completamente contrario a todo lo que representa a Dios.
Y aquí el apóstol Juan es muy enfático y claro. Aborrecer y tener enojo y odio hacia nuestro hermano es contrario a Dios en toda su esencia. Es contrario al carácter de Dios, como dice en el versículo 10 de Juan. También es contrario a la palabra de Dios, por cuanto Él dice que nos amemos unos a otros en el versículo 11. También es contrario al evangelio que hemos creído por medio de Jesucristo, como Juan dice en el versículo 14. Odiar y aborrecer a nuestro hermano es contrario a Cristo mismo y a la mente que tuvo Cristo, como Juan lo especifica en el versículo 16. Y también, como dice Juan, al final de cuentas, es homicidio. Al final de cuentas, también es homicidio. Dirá alguno, entonces todos somos asesinos. Amén. ¿Entendiste el mensaje? Ciertamente esto era lo que el Señor está tratando de comunicar. Los escribas y fariseos pensaban que por el simple hecho de nunca haber matado a nadie, eran justos. Por el simple hecho de nunca haberle quitado la vida a nadie, ya ellos podían presentarse delante de Dios, aceptados y contentos porque han hecho lo correcto. Pero ignoraban el hecho de que ellos también quebrantaban el sexto mandamiento cuando aborrecían a su prójimo y aborrecían a su hermano. Jesús le mostró a los fariseos y escribas lo contrario, que ellos también eran injustos y no podrían entrar en el reino de los cielos. Como dice el Señor en Mateo 5:20 al final de cuentas, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es precisamente lo que el Señor quería que ellos entendieran. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos por medio de este pasaje y por medio de esta predicación que comprende el Sermón del Monte. También nosotros, cada uno de nosotros, somos homicidas. Puede que diga otra persona, pero es que Eddie, tú no conoces, tú no sabes lo que mi hermano me ha hecho y tú no sabes los actos abominables y inexcusables que él ha hecho en contra de mí. No lo sé, pero no necesito saberlo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que Cristo hizo por nosotros y por ti. Porque yo sé el hecho de que tú y yo hemos ofendido al Dios supremo de la creación, que tú y yo hemos profanado su santo nombre, que tú y yo hemos quebrantado su perfecta ley y que por nuestra culpa su Hijo amado, su unigénito, fue despreciado y escarnecido, humillado y sacrificado. Y a pesar de esto, Dios decidió pasar por alto todo esto y no estamos nosotros dispuestos a pasar por alto la ofensa de nuestro hermano. ¿Acaso tu hermano te ha causado mayor agravio que el que tú le hayas causado a Dios? ¿Acaso tienes tú más derecho de permanecer enojado contra tu hermano que el que Dios tiene de permanecer enojado en contra de ti? Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras y no es lo que hemos experimentado. Y quien ha disfrutado de la gracia del Señor, quien ha disfrutado de su misericordia y quien ha disfrutado de su amor, no tiene excusa para aborrecer a su hermano, mucho menos guardarle rencor. Pero el Señor no termina el sermón aquí, o por lo menos no termina esta parte. En los versículos 23 al 26 vemos la aplicación. Y esta aplicación la hace por medio de dos ilustraciones. Comienza diciendo en el versículo 23 y dice, por tanto, y esta palabra es importante nuevamente porque lo que está haciendo Jesús es conectando lo que Él acaba de enseñar en la forma como podemos aplicar esto en nuestra vida. A raíz de lo que hemos visto, a raíz del hecho de que quitarle la vida a una persona y aborrecer a tu hermano son vistos de la misma manera delante de Dios y acarrean la misma condenación, esta es la forma como deberíamos entonces comportarnos. Y Jesús nos muestra la correcta aplicación de este principio por medio de dos ilustraciones. Y vamos a leerla y la vamos a comentar
juntamente. Dice en los versículos 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y el segundo ejemplo lo dice en el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Qué es lo que nosotros vemos? La primera ilustración, Jesús nos da el ejemplo de una vida cotidiana de un judío. Habla de una persona que se acerca al templo, que va a ofrecer su sacrificio, que va a ofrecer su ofrenda habitual y que meramente no es un ritual lo que él está haciendo, sino un acto de adoración. Él va a adorar al templo por medio de su ofrenda. Sin embargo, antes de presentar su ofrenda, viene a su memoria un suceso en el cual él recuerda de que un hermano de él tiene algo en contra de él. Y dice aquí el texto que esa persona automáticamente, por cuanto es confrontado por su conciencia, pone a un lado su ofrenda y sale procurando la reconciliación con su hermano. Y después llegamos a la segunda ilustración. En la segunda ilustración hace referencia a un conflicto terrenal. La primera nos enseña cómo esto afecta nuestra relación con Dios y la segunda nos enseña cómo esto afecta nuestra relación con los hombres. Y en esta segunda ilustración vemos aparentemente una disputa, una inconformidad entre dos personas. Pero a diferencia del primer ejemplo, aquí nosotros sabemos quién es el agravante, quién es la persona que ha ofendido. Y aquí vemos que esta persona, el Señor le insta y le dice, procura resolver tu conflicto antes que ese conflicto escale a tal punto que sea sometido a la justicia de los hombres. En otra palabra, que sea llevado a los tribunales. Muy posiblemente ese conflicto, como indica el texto, era de un conflicto de naturaleza económica o financiera. Pero ¿cuáles son los principios que nosotros aprendemos de esta ilustración? Y es muy importante que recordemos esto. Número 1, nuestra relación con los hombres afecta nuestra relación con Dios. En el primer ejemplo nosotros vemos que este hombre no pudo adorar a Dios según él se lo había propuesto, debido a que tenía un conflicto pendiente con su hermano. Y Dios es sumamente enfático sobre esto cuando Él mismo, el Señor Jesucristo, le prohíbe a este hombre adorar hasta que no haya resuelto el conflicto que tiene pendiente. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, en la cena del Señor, cuando el Señor le dice en 1 Corintios 11, 17 y 18, que cuando os anunciaron lo que sigue, Pablo dice, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes no pueden venir y participar de la cena del Señor cuando hay división entre ustedes, cuando hay enemistad entre ustedes, cuando hay disensión y enojo entre sus hermanos. Y Pablo le prohíbe, le dice que esto que ustedes piensan que hacen como un acto de adoración, resulta y viene haciendo al caso, es completamente opuesto. Pero también vemos otro principio aquí y es el hecho de la reconciliación inmediata. En el primer ejemplo vemos cómo el Señor le ordena a este hombre salir de inmediato y buscar a su hermano, dejar su ofrenda a un lado. Y la única razón por la cual este hombre llegó hasta el templo con su ofrenda fue simple y llanamente porque no se había percatado, no recordaba que su hermano tenía una afrenta contra él. Porque en el momento que él debió saberlo y en el momento que él debió haber recordado, debió haber procurado reconciliarse con su hermano. Y en el segundo ejemplo también nos dice lo mismo. Le dice, entre tanto que estás con él en el camino, resuelve el conflicto, reconcíliate. Tan pronto tienes la oportunidad, no esperes llegar a tu casa, no esperes al otro día, sino que tan pronto sea posible, resuelve el conflicto. La palabra de Dios es muy clara y nos da un tiempo apropiado para nosotros para poder resolver los conflictos entre los hermanos.
Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. Y agrega: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánto tiempo nos permite la palabra de Dios para enojarnos? Un día. Y ya. Y si no lograste resolver eso en un día, pues entonces no te acuestes. Porque entonces infringirías el mandato del Señor. La reconciliación debe ser priorizada. También nos enseñan estos ejemplos. Debe ser priorizada independientemente de quién es el culpable y quién es el que hizo la ofensa. En el primer ejemplo nosotros vemos que el texto indica, pero no indica quién era el culpable. Lo único que hace referencia es que el hombre se acordó que alguien, un hermano, tenía un asunto, tenía una afrenta contra él. Ni siquiera especifica que él tenía una afrenta con entre hermanos también. Posiblemente era solamente un problema de una sola vía. ¿Quién sabe si a lo mejor él ofendió a ese hermano sin querer? O quién sabe si posiblemente ese hermano malinterpretó alguna de esas palabras que dijo. Pero independientemente de esto, él tenía la responsabilidad de buscar la reconciliación, aun y él no fuera el culpable de ese conflicto. En el segundo caso, nosotros vemos aquí que el Señor, no cabe duda de quién es el agresor, como habíamos dicho, y el Señor le insta a esta persona que vaya y que resuelva ese conflicto. Y en este caso específico, no reconciliarse con su acreedor o con su hermano podría causarle problemas legales o problemas con la justicia de los hombres. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible y en cuanto depende de mí, en cuanto depende a mi capacidad de alcanzar a mi hermano, de buscar a mi hermano, y si sea necesario humillarme delante de mi hermano por tal de procurar la reconciliación, dice el Señor, hacedlo, hagámoslo, independientemente quién sea el culpable o no. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si aplicásemos este principio a nuestra vida? Posiblemente no vendrá, la asistencia a nuestra iglesia menguaría. De cualquier iglesia, no la de nosotros, de cualquier iglesia. Pero si fuésemos a aplicar este principio y ese mandato en nuestra vida, y deberíamos hacerlo porque el Señor nos los dice aquí en su palabra, pero sin embargo no lo hacemos. ¿Cómo es posible que después de leer estos versículos y entender lo que el Señor está comunicando, venimos a la iglesia, participamos del culto de oración, sabiendo que tenemos conflicto pendiente con mi hermano o con mi hermana en Cristo? ¿Cómo puedo venir y enseñar en la escuela dominical sabiendo que esta misma semana he ofendido verbalmente a mis hijos y no he procurado el perdón? ¿Cómo puedo testificar a otros del amor y el perdón de Dios cuando en mi corazón tengo amargura y resentimiento por mi hermano o mi hermana, tanto en Cristo como de sangre? ¿Cómo puedo adorar a mi Padre que está en los cielos cuando desprecio a mi Padre que está aquí en la tierra? Y hermanos, ¿cómo puedo pararme yo en este púlpito y exponer las palabras del Señor y rogarle que nos consagremos al Señor como dice, cuando en mi propio matrimonio puede que hayan conflictos sin resolver? Cuando en mi propia relación más cercana no predomina la paz. Como dice el Señor, tal persona le es mejor dejar su ofrenda a un lado, ir con su hermano y reconciliarse, que tratar de cometer un peor y más grave pecado, de tratar de adorar al Señor con conflictos sin resolver. Quisiera terminar con un último conflicto pendiente. Y ese es el hecho de que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en enemistad con Dios. Y si fuéramos a aplicar este principio, deberíamos iniciar primeramente
con nuestra relación con Dios. Si Dios hace tanto énfasis en la importancia y la necesidad de procurar la reconciliación entre nosotros los hombres y entre nuestros hermanos, ¿cuánto más importante debe ser procurar nuestra reconciliación con Dios mismo? Nuestro pecado, como enseña la palabra, ha provocado al Señor, ha ofendido al Señor, ha creado un agravio al Señor. Y lo dice Romanos capítulo 1, 18 bien claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, tú y yo estamos en una posición donde hemos ofendido a Dios, donde le hemos causado ira y donde le hemos faltado. Y si hay una relación que ha sido perjudicada y si la relación con Dios ha sido separada, el culpable somos tú y yo, porque somos los agresores. También nosotros debemos procurar reconciliarnos con el Señor. Como le dijo al último ejemplo, entre tanto que estás en el camino. Es decir, mientras todavía tienes oportunidad, mientras todavía estás a tiempo, antes que sea muy tarde, confiesa tu pecado. Confiesa tu ofensa delante del Señor. Reconoce tu culpa. Clama por misericordia. Haz las paces con Dios antes que sea demasiado tarde. Y la única forma de hacerlo es por medio de Jesucristo. Como dice en 1 Corintios, por medio de Cristo, Él está reconciliando al hombre consigo mismo. Pero seríamos hipócritas tratar de aplicar esos versículos. Seríamos hipócritas tratar de vivir una vida de paz con los hombres cuando permanezcamos en guerra y en enemistad con Dios. Y si ese es el caso tuyo en esta mañana, el Señor te dice, entre tanto estés de camino conmigo y mientras tanto te doy la oportunidad, reconcíliate conmigo. Reconcíliate con tu Dios. Oremos, hermanos. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestra hipocresía. Perdona, Señor, lo malagradecido que hemos sido. Lo incapaces, Señor, que hemos sido de reproducir aquel amor, aquel perdón, aquella ternura, aquella compasión que tú has tenido por nosotros. Y no la hemos podido reproducir hacia nuestros hermanos. Padre, perdónanos por las veces innumerables que en nuestro corazón hemos cometido homicidio. Por las veces innumerables que hemos cometido asesinato. Y cómo tan vehementemente juzgamos a los hombres que tales hagan. Y sin embargo predomina el odio y el rencor y el enojo y la ira en nuestros corazones. Padre, perdónanos. Porque como bien tú nos has enseñado, no somos dignos de ti. Y no podemos, por medio de nuestra propia justicia, agradarte, por cuanto somos de lo peor de lo peor. Pero damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por tu Hijo Jesús, el cual vivió a la altura que nunca hemos podido ni viviremos, Señor. En el cual podemos encontrar nuestro perdón, nuestra reconciliación contigo, Señor, la salvación de nuestra alma y la fortaleza también para poder poner en práctica precisamente esto que tú esperas y demandas de nosotros. Padre, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, como familia, como individuos, Señor, a que siempre procuremos la reconciliación, que siempre procuremos la paz y el amor y el perdón entre nosotros y nuestro prójimo y nuestros hermanos. Padre, cuídanos de caer en el pecado y en la condenación de homicidio.
Gracias te damos por tu palabra y gracias por tu iglesia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.